Español o castellano. El español es la lengua oficial de España, México, América Central, la mayor parte de América del Sur y algunos países en el Caribe. Se trata de la lengua románica con mayor número de hablantes. Recibe también el nombre de castellano por razones históricas, ya que se originó en la variedad de romance que se habló en Castilla en la Edad Media. Orígenes del español. El español procede del latín vulgar, la primera lengua que uniformó casi totalmente la península ibérica y parte de Europa. De él derivan también las lenguas romances europeas como el francés o el italiano y las demás lenguas peninsulares. El sustrato prerromano. Las lenguas anteriores al latín dejaron su huella en la fonética, la morfología y el léxico del latín vulgar peninsular y en los romances que se formaron a partir de él. El sustrato prerromano confirió al latín hispánico una entonación peculiar. La romanización y la germanización. La romanización, que finalizó en el siglo III, no afectó con igual intensidad a toda la península. Con la llegada de los pueblos germánicos en 409, se empezó la influencia germánica que apenas afectó a la fonética y a la morfología de la lengua peninsular. En el léxico la aportación fue mayor. Se introdujeron palabras de ámbito administrativo, jurídico o militar. De la dominación árabe. En 711 los árabes penetraron en la península y ocuparon casi todo el territorio, salvo algunos núcleos en el norte. De esta forma, el país quedó dividido en dos zonas, la norte donde se inició la reconquista y la sur ocupada por los árabes. En el siglo X los cristianos se organizaron políticamente en tres núcleos, León y Galicia, Castilla y Navarra, Aragón y Cataluña. El aislamiento, la influencia del sustrato y el distinto nivel de romanización favorecieron la diferente evolución de la lengua en cada reino. El mapa lingüístico del norte de la península quedó dividido en 5 zonas en las que se desarrollaron 5 dialectos del latín vulgar. Al noroeste, el gallego, portugués y el astur-leonés. Al nordeste, el navarro, aragonés y el catalán. Y en el centro, el castellano. En el resto de la península bajo dominio árabe, se hablaban dialectos mozárabes que desaparecieron a medida que fue avanzando la reconquista. El castellano fue extendiéndose paulatinamente hacia el sur. El proceso finalizó en el siglo XV, que fue entonces cuando se produjo la fusión de todas las lenguas romances peninsulares, a excepción del gallego y el catalán. Etapas de formación del español. En la evolución del latín vulgar se distinguen 3 etapas fundamentales, la medieval desde el siglo X hasta el XV, la clásica en los siglos XVI y XVII y la contemporánea desde la fundación de la Real Academia Española en 1713 hasta la actualidad. El castellano medieval, el sistema vocálico latino basado en la diferencia de cantidad, fue sustituido por otro de 5 vocales diferenciadas por el acento de intensidad o timbre. Se redujeron los diptongos latinos y desaparecieron los finales de palabra en i o u, salvo los sufijos de origen árabe. Las declinaciones latinas que designaban la función sintáctica de las palabras se reemplazaron por preposiciones, y las 4 conjugaciones verbales se redujeron a 3. Los primeros documentos escritos en castellano fueron las glosas silenses y las glosas emilianenses del siglo X. Siglos XVI y XVII. La segunda etapa en la formación del español se inició con la publicación de la primera gramática castellana, obra de Elio Antonio de Nebrija en 1492. El descubrimiento de América, el auge de las lenguas nacionales en el Renacimiento y la difusión de la imprenta fueron factores que contribuyeron a la estabilización de la lengua. En esta época se produjo el reajuste consonántico que consolidó el sistema fonológico del español y la generalización del castellano como lengua española. Los verbos ser y estar adquirieron los valores actuales y se incorporaron al léxico numerosos términos de otras lenguas, italianismos, lucismos y voces de las lenguas habladas en América. La época contemporánea. En 1713 se fundó la Real Academia Española, que fijó la ortografía y codificó la lengua. El léxico del español. Cultismos y semicultismos. Las palabras procedentes del latín o del griego que no han experimentado cambios fonéticos reciben el nombre de cultismos. Los cultismos de origen griego reciben el nombre de helenismos. Los semicultismos son voces de procedencia latina que evolucionaron parcialmente. Con frecuencia, un mismo étimo latino daba origen a 2 palabras distintas, una patrimonial y otra culta. Ambos términos, el culto y el popular, procedentes de la misma voz latina, reciben el nombre de doblete. Los primeros helenismos del español entraron a través del latín. En la actualidad son muy numerosos y pertenecen a distintos ámbitos de la vida: medicina, botánica, política, mundo cultural y otros. Préstamos de otras lenguas. El castellano ha incorporado también directamente o a través del latín términos de otras lenguas. Estas incorporaciones se denominan préstamos. Los grupos léxicos más importantes tomados de otras lenguas son los helenismos, germanismos, arabismos, galicismos, italianismos, anglicismos y los procedentes de las lenguas precolombinas y de los otros romances peninsulares.
Voces del sustrato y de otras lenguas peninsulares. Las primeras aportaciones léxicas son voces prerromanas procedentes de las lenguas que se hablaban en la península ibérica antes de la llegada de los romanos en el siglo III a.C. Germanismos y arabismos. La aportación léxica de los pueblos germanos se produjo en tres fases: a través del latín, a través de otras lenguas romances, en especial del francés y del provenzal, y con las invasiones germánicas. Otros germanismos entraron más tarde en el Siglo de Oro y en la época contemporánea. La larga permanencia de los árabes en la península ibérica dio lugar a que los arabismos fueran el mayor número de voces en el léxico español después del latín. La aportación fue muy intensa hasta el siglo XI y menor durante la Baja Edad Media. Se calcula en unos 4.000 términos relacionados con la indumentaria, la guerra, oficios, la agricultura, construcción, ciencia y otros aspectos de la vida. Galicismos, italianismos y americanismos. Las relaciones políticas, comerciales y religiosas con Francia en los siglos XI y XII dieron lugar a la adopción de los primeros galicismos. Los italianismos entraron en gran número entre los siglos XIV y XVII, especialmente los relacionados con el mundo del arte, de la música y de la navegación. El descubrimiento de América supuso la entrada de voces procedentes de las lenguas precolombinas. La repercusión del inglés. La influencia del inglés se inició en el siglo XIX, pero se intensificó en el siglo XX por el predominio científico y técnico de Estados Unidos. El grado de adaptación fonética, ortográfica o gramatical de los anglicismos es muy variable. El español de América. El español es la lengua oficial en 18 repúblicas americanas y cooficial con el inglés en Puerto Rico. Antes de la llegada de los conquistadores, existían más de 100 familias lingüísticas. Algunos ejemplos son el náhuatl, el maya y el araucano. Aunque se puede hablar de uniformidad dentro del español de América, existen diferencias a nivel fónico, morfosintáctico y léxico. Aún así, hablantes de distintos países pueden entenderse. El español en el mundo. El español ocupa el tercer lugar entre las lenguas del mundo por número de hablantes. El primero lo ocupa el chino mandarín y el segundo el inglés. Las diferencias más notables dentro de la lengua se producen en la entonación, que puede llegar a ser muy variada. El español es una lengua internacional en expansión, cuyo estudio interesa en la mayoría de países occidentales. Después del inglés es el idioma extranjero elegido por los estudiantes de muchos países. Es idioma oficial de varios organismos internacionales y ha sido incluido en las redes internacionales de información, entre ellas Internet.